Nunca pensé que las palabras más venenosas de mi vida las escucharía en el probador de una boutique de novias, susurradas por la mujer que iba a casarse con mi hijo Martín. «Después de la boda, tu hijo olvidará que existes», me dijo con una sonrisa helada mientras se ajustaba el vestido. En ese momento, algo se rompió dentro de mí, pero también se despertó algo que llevaba décadas dormido. Lo que ella no sabía es que esas palabras acababan de sellar su destino. Durante 41 años de matrimonio con Carlos, aprendí que los lobos con piel de cordero son los más peligrosos. Como viuda de 68 años en Mendoza, había visto suficiente para reconocer a una depredadora cuando la tenía enfrente. Pero esta vez no me quedaría callada viendo cómo destruían a mi familia. Mi nombre es Carmen, tengo 68 años, y lo que estoy a punto de contar cambió para siempre la vida de mis 2 hijos, Julieta y Martín. Esta es una historia que te va a indignar tanto como me indignó a mí. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Esa tarde en la boutique, fingí una sonrisa mientras ella se pavoneaba frente al espejo. Por fuera parecía la perfecta futura nuera, educada, trabajadora, aparentemente enamorada de Martín. Pero sus ojos me habían mostrado la verdad. Mientras las empleadas la llenaban de halagos, yo permanecí en silencio, asimilando cada palabra de su amenaza. Durante décadas trabajé como costurera especializada, creando vestidos de novia para otras mujeres. Había pasado incontables horas escuchando los sueños y miedos de futuras esposas. Sabía reconocer el amor genuino, y lo que vi en esa mujer no tenía nada que ver con amor. Esa noche, en mi casa, mientras el eco de sus palabras resonaba en mi mente, tomé una decisión que cambiaría todo. Me dirigí al pequeño escritorio donde Carlos solía revisar las cuentas de nuestros apartamentos de alquiler. Abrí el cajón inferior y saqué la grabadora digital que Julieta me había regalado para registrar recetas familiares. Al día siguiente, regresé a la boutique con un plan. Llevaba la grabadora oculta en mi cartera, y cuando ella volvió a susurrarme amenazas pensando que era una anciana indefensa, capturé cada palabra venenosa. Pero eso fue solo el comienzo. Durante las siguientes semanas, algo me decía que debía investigar más profundo. Una intuición maternal que nunca me había fallado. Visité el registro civil con una excusa aparentemente inocente, y lo que descubrí me heló la sangre hasta los huesos. Cuando vi el certificado de matrimonio vigente con la fecha de 2 años atrás, mi sangre se transformó en hielo. Allí estaba su nombre completo, junto al de otro hombre, en una ciudad a 500 kilómetros de aquí. Mi futura nuera no solo ya estaba casada, sino que había construido toda una mentira alrededor de mi hijo Martín. Salí del registro civil con las piernas temblorosas, pero por primera vez en meses, mi mente estaba completamente clara. Durante el viaje en autobús de regreso a casa, comencé a recordar pequeños detalles que antes había ignorado. Sus llamadas susurradas que interrumpía cuando yo entraba al cuarto. La forma en que evitaba hablar de su familia. Como siempre tenía una excusa para no presentarnos a sus supuestos padres. Esa noche, mientras preparaba la cena, decidí que necesitaba más evidencias. Si iba a proteger a mi hijo, debía estar completamente segura. Recordé que en mi época de costurera había aprendido que la paciencia y la observación minuciosa eran fundamentales para no arruinar una pieza. Este caso no sería diferente. Al día siguiente, con la excusa de coordinar detalles de la boda, visité la boutique donde trabajaba. La dueña, una mujer mayor como yo, me comentó algo que me heló la sangre. ¡Qué extraño! La semana pasada vino un hombre preguntando por ella. Decía que era su esposo y que tenía una deuda pendiente con el vestido. Fingí sorpresa y conseguí que me diera más detalles. El hombre había mencionado que ella tenía problemas de dinero y que él se haría cargo de los pagos. Cuando le pregunté si había dejado algún número, la mujer me mostró una tarjeta comercial donde aparecía como consultor financiero. Esa tarde, desde un teléfono público, llamé a ese número. Una voz masculina me confirmó lo que ya sospechaba. Conocía muy bien a mi nuera, y cuando mencioné la boda, hubo un silencio largo antes de que colgara abruptamente. Mi corazón latía con fuerza, pero no era miedo,
Era la misma determinación que había sentido cuando Carlos enfermó y tuve que mantener sola los apartamentos de alquiler. La misma fuerza que me había permitido criar a Julieta y Martín después de quedar viuda. Ahora sabía que mi nuera no solo pretendía aislarme de mi hijo, sino que había algo mucho más oscuro detrás de toda esta farsa. Mi instinto de madre había estado correcto desde el principio. Durante toda la noche, las palabras de mi futura nuera resonaron en mi cabeza como campanadas de muerte. Después de casarme, tu hijo olvidará que existes. No podía ser solo una amenaza vacía. Una mujer no dice esas cosas con tanta frialdad, a menos que tenga un plan. Al amanecer, me vestí con mi mejor traje gris, el que usaba para ocasiones importantes, y caminé hasta el registro civil. La empleada, una mujer mayor de cabello plateado, me recibió con la cortesía habitual. «Necesito verificar si una persona está casada», le dije, entregándole el nombre completo de mi nuera escrito en un papel. 20 minutos después, cuando me entregó el documento oficial, el mundo se detuvo. Ahí estaba, negro sobre blanco, casada el 15 de marzo de 2018 en Córdoba con un hombre llamado Roberto Fernández. 5 años de matrimonio vigente. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Mi hijo iba a casarse con una mujer que ya tenía esposo. Pero más que el shock de la bigamia, fue la comprensión de la profundidad de su engaño lo que me heló la sangre. Esto no era un capricho o una mentira blanca. Era un plan elaborado, pensado al detalle. ¿Necesita algo más, señora?, preguntó la empleada, notando mi palidez. ¿Podría darme una copia certificada de este documento? Mientras esperaba, mi mente trabajaba a toda velocidad. Una mujer casada que amenaza a su futura suegra no está jugando juegos románticos. Está ejecutando algo mucho más siniestro. ¿Qué más no sabía sobre esta persona que había entrado a nuestra familia como una oveja? Guardé el documento en mi cartera con manos temblorosas. Ya no era solo una madre preocupada por perder a su hijo. Era una mujer que había descubierto que un depredador había marcado a su familia como presa y que tenía muy poco tiempo para actuar antes de que completara su plan de destrucción. La información, que había estado recopilando en secreto durante las últimas semanas, se extendía ahora frente a mí sobre la mesa de la cocina como un rompecabezas macabro. Los estados de cuenta bancarios de Martín, que había logrado obtener aprovechando mi vieja amistad con Rosa del banco, contaban una historia que me helaba la sangre. Transferencias constantes hacia cuentas que no reconocía, retiros por montos cada vez mayores y, lo más devastador de todo, la hipoteca de su departamento había sido reestructurada apenas 2 meses después del compromiso. Mi hijo, mi Martín trabajador y responsable, estaba siendo vaciado sistemáticamente por esa mujer que se hacía llamar su prometida. Cada número en esos papeles representaba años de su trabajo, de sus sueños, de la herencia que Carlos había dejado para él. Sentí cómo la ira comenzaba a hervir en mi pecho. Una sensación que no había experimentado desde la muerte de mi esposo. 47,000 pesos el mes pasado. Susurré mientras revisaba las transferencias. 62,000 este mes. Los números bailaban frente a mis ojos mientras calculaba mentalmente. En apenas 6 meses, esa víbora había conseguido que Martín moviera más de 300,000 pesos de sus ahorros. El dinero que él había guardado para su futuro, para los hijos que soñaba tener, se estaba evaporando. La documentación de la refinanciación fue lo que terminó de quebrarme. Martín había puesto su departamento como garantía de un préstamo que, según estos papeles, había sido solicitado para gastos de la boda. Pero yo sabía que no habían gastado ni un peso extra en esa ceremonia. Al contrario, ella había insistido en que fuera algo sencillo, íntimo. ¿Para qué necesitaba entonces ese dinero? Mis manos temblaban mientras sostenía el comprobante de la última transferencia. 85,000 pesos enviados apenas 3 días atrás a una cuenta a nombre de Construcciones Martínez S.A. Una empresa que, después de llamar a mi primo que trabajaba en el registro mercantil, había descubierto que pertenecía al supuesto exmarido de mi futura nuera. El patrón se volvía cada vez más claro y más siniestro. No era solo una mujer interesada, era una estafadora profesional trabajando en equipo. Habían elegido a Martín como víctima, habían estudiado su situación económica, su relación conmigo, sus vulnerabilidades emocionales,
Y yo, como una idiota, había estado preocupándome por bagatelas como el menú de la boda, mientras ellos desmantelaban sistemáticamente el futuro de mi hijo. La sensación de impotencia me golpeó como una ola. ¿Cómo había permitido que esto llegara tan lejos? ¿Cómo no había visto las señales? Pero entonces, mientras las lágrimas amenazaban con borrar los números de los documentos, algo cambió dentro de mí. La tristeza se cristalizó en una determinación férrea que no sentía desde los días en que había luchado por sacar adelante mi negocio de costura después de la muerte de Carlos. Me sequé los ojos con el dorso de la mano y me senté en mi sofá, temblando no ya de tristeza, sino de una ira controlada que comenzaba a forjar, por primera vez, un plan preciso y devastador. La imagen de mi marido Carlos en su escritorio, revisando meticulosamente las cuentas de nuestros apartamentos de alquiler, se materializó en mi mente como una señal divina. 41 años de matrimonio me habían enseñado que él nunca dejaba nada al azar. Cada documento tenía su lugar, cada contacto su propósito. Me levanté del sofá con una determinación que hacía años no sentía y caminé hacia su antiguo escritorio de roble. En el segundo cajón, exactamente donde sabía que estaría, encontré su agenda de contactos forrada en cuero negro. Las páginas amarillentas guardaban nombres que podrían ser cruciales: abogados, contadores, incluso un investigador privado que había usado años atrás para verificar referencias de inquilinos problemáticos. Mis dedos temblaron ligeramente al pasar las hojas, pero no de miedo, sino de anticipación. Raúl Mendoza, investigaciones, leí en voz alta. El número estaba subrayado con la meticulosidad característica de Carlos. Recordé vagamente una conversación sobre un inquilino que había falsificado documentos de ingresos. Si alguien podía ayudarme a desentrañar los secretos de mi futura nuera, era él. Tomé el teléfono con manos firmes. Cada tono de llamada resonaba como un tambor de guerra en mis oídos. Una voz ronca pero amable contestó al cuarto timbre. «Señora Carmen, por supuesto que la recuerdo», dijo Raúl después de mi presentación. Don Carlos era un cliente muy respetado. «¿En qué puedo ayudarla?». Le expliqué la situación con la precisión quirúrgica que había aprendido de mi difunto esposo. Nombres completos, fechas exactas, la amenaza específica que había recibido. Raúl escuchó sin interrumpir, tomando notas mentales que yo podía casi escuchar a través de la línea telefónica. «Dame 48 horas», dijo finalmente. «Si hay algo que encontrar, lo encontraré. Y señora Carmen, confíe en su instinto. Las mujeres como usted rara vez se equivocan». Colgué el teléfono sintiendo como una sonrisa feroz se dibujaba en mis labios. Por primera vez desde la prueba del vestido, no era la víctima indefensa que mi futura nuera había creído encontrar. Era la viuda de Carlos, una mujer que había aprendido a manejar propiedades, inquilinos difíciles y situaciones complejas durante décadas. Mi plan comenzaba a tomar forma, metódico y devastador, exactamente como mi marido me había enseñado que debían ser las mejores estrategias. Los días siguientes transcurrieron con una extraña mezcla de ansiedad y determinación. Mientras esperaba las 48 horas que Raúl me había pedido, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía herramientas que no había considerado antes, y era momento de usarlas todas. Recordé la pequeña grabadora digital que Julieta me había regalado el año pasado para que grabara recetas familiares. «Así no se perderán cuando ya no estés, mamá», había dicho con esa mezcla de cariño y pragmatismo que la caracterizaba. Nunca la había usado, pero ahora tendría un propósito muy diferente al que mi hija había imaginado. La saqué de su caja original, leyendo cuidadosamente las instrucciones. Era más simple de lo que pensaba. Un botón rojo para grabar, uno cuadrado para detener. La probé varias veces, susurrando mi nombre y la fecha, hasta que me sentí completamente cómoda con su manejo. El miércoles por la tarde, mi futura nuera llegó como había prometido para ultimar detalles de la boda. Llevaba puesta una sonrisa que ya no me engañaba y un vestido azul que probablemente costaba más que mi presupuesto de comida de 2 meses. Me saludó con el beso en la mejilla de siempre, pero yo ya había activado discretamente la grabadora que llevaba en el bolsillo de mi delantal. «Carmen, necesitamos hablar sobre la mesa principal», comenzó, instalándose en mi cocina como si fuera la dueña. «He decidido que estarás en la mesa 3 con las tías de Martín. ¿Será más cómodo para ti? Menos protocolo».
Su tono condescendiente hizo que mi sangre hirviera, pero mantuve la voz serena. Pensé que las madres siempre estaban en la mesa principal. Ay, Carmen. Suspiró con esa falsa paciencia que ya conocía bien. Esas son tradiciones anticuadas. Además, después de la boda, tendrás que acostumbrarte a ocupar un lugar diferente en la vida de Martín. Es mejor que vayas adaptándote desde ahora. Cada palabra quedó grabada con perfecta claridad. Sentí una satisfacción extraña al saber que ahora tenía pruebas de su verdadera naturaleza. ¿Un lugar diferente?, pregunté, fingiendo confusión, mientras por dentro celebraba cada sílaba que la grabadora capturaba. Bueno, sí, continuó, con esa sonrisa que ya no lograba disimular su crueldad. Los hombres casados priorizan a sus esposas. Es natural que Martín y yo necesitemos nuestro espacio, nuestras tradiciones nuevas. Estoy segura de que lo entiendes. La grabadora siguió funcionando perfectamente mientras ella continuaba revelando sus verdaderas intenciones. Por primera vez desde aquella tarde en la boutique, no me sentí indefensa. Tenía algo concreto, tangible, que demostraba quién era realmente esta mujer. Cuando se fue, reproduje la grabación completa. Su voz sonaba aún más fría y calculadora a través del pequeño altavoz. Guardé el dispositivo en el cajón del escritorio de Carlos, junto a la agenda de contactos. Al día siguiente, Raúl me llamó puntualmente. Su voz llevaba una gravedad que me hizo sostener el teléfono con más fuerza. Carmen, tengo información que necesita escuchar en persona. ¿Puede recibirme esta tarde? Algo en su tono me confirmó que mis sospechas habían sido acertadas. Mi futura nuera comenzaba a parecer intranquila cada vez que venía a casa, como si sintiera que algo había cambiado en mí. Y tenía razón. Ya no era la víctima silenciosa que ella creía haber identificado. Esta tarde, cuando Raúl llegó puntual como siempre, noté que traía consigo no solo su maletín de cuero gastado, sino también una expresión que conocía bien, la misma que tenía mi Carlos cuando había descubierto alguna irregularidad en las cuentas de los apartamentos. Me sirvió el té en la mesa de la cocina, ese espacio donde las verdades siempre han salido a la luz en esta casa. Carmen, lo que voy a mostrarle confirmará sus sospechas, dijo mientras conectaba un pequeño dispositivo a su teléfono. Logré mejorar la calidad del audio que grabó durante la prueba del vestido. La voz de mi futura nuera salió clara, sin interferencias. Después de casarme, tu hijo olvidará que existes. Yo me encargaré de eso. Los domingos serán solo para mi familia, las vacaciones también. ¿Y ese dinero que tienes guardado? Bueno, Martín es muy influenciable cuando se trata de su esposa. Sentí como si una corriente eléctrica recorriera mi espalda. No solo había confirmado sus intenciones de aislarme, sino que sabía de mis ahorros. ¿Cómo? ¿Hay más?, continuó Raúl pasando a otra grabación. Esta vez era una conversación telefónica que ella había tenido en el vestidor, creyendo que yo no podía escucharla. Todo va según el plan. La vieja es más tonta de lo que pensé. Martín ya firmó los papeles para el préstamo, usando los apartamentos como garantía. En 6 meses, cuando estemos casados, tendré acceso completo a las cuentas. Mi taza de té se enfrió entre mis manos mientras procesaba cada palabra. Esta mujer no solo planeaba apartarme de mi hijo, sino que ya había comenzado a mover sus piezas para apropiarse de lo que Carlos y yo construimos en 41 años de matrimonio. ¿Qué papeles, Raúl?, pregunté, aunque mi voz salió más firme de lo que esperaba. Eso es lo que tenemos que averiguar mañana, Carmen. Pero ahora sé que usted no está paranoica. Está en guerra. Por primera vez en semanas, sonreí con verdadera convicción. Tenía las armas y ahora conocía el campo de batalla. Desde mis primeros años, había aprendido que las agujas no mienten. Cada puntada que realizaba llevaba consigo una historia, una verdad que se tejía entre los hilos. A los 16 años, cuando comencé como aprendiz en el taller de doña Mercedes, descubrí que mi don no era solo crear vestidos hermosos, era leer a las mujeres que los usarían. Recuerdo vívidamente mi primer encargo importante, el vestido de novia de la hija del alcalde. Mientras tomaba las medidas, escuché sus susurros telefónicos sobre otro hombre. Guardé silencio entonces, pero aprendí una lección valiosa. En el probador, las mujeres revelan su verdadera naturaleza. Durante 40 años de matrimonio con Carlos, perfeccioné esta habilidad. Cada cliente que atendía en casa me enseñaba algo nuevo sobre traición, manipulación o genuino amor.
La señora Ramírez me contó sobre la amante de su esposo mientras le ajustaba un vestido para su aniversario de plata. Mariana López lloró en mis brazos cuando descubrió las mentiras de su hija sobre el dinero que le pedía prestado. Fueron cientos de historias que se grabaron en mi memoria como un archivo de comportamientos humanos. Carlos siempre admiraba mi capacidad para ver a las personas. «Tienes un radar especial, Carmen», me decía mientras revisábamos las cuentas de nuestros apartamentos de alquiler. Él manejaba los números, pero yo seleccionaba a los inquilinos. Nunca tuvimos problemas de pago porque podía identificar a los mentirosos desde la primera conversación. Mi taller se convirtió en confesionario sin que yo lo planeara. Entre alfileres y tijeras, las mujeres me confiaban sus secretos más profundos. Aprendí a reconocer las sonrisas falsas, las lágrimas de cocodrilo, las voces que cambiaban de tono cuando mentían. Cada historia era una pieza de un rompecabezas que completaba mi entendimiento sobre la naturaleza humana. Ahora, mirando hacia atrás, comprendo que el destino me preparó para este momento específico. Cada traición que presencié, cada mentira que detecté, cada historia de manipulación que escuché, fueron lecciones que me equiparon para desenmascarar a quien pretendía destruir mi familia. Por primera vez desde el incidente en la boutique, siento la fuerza completa de mis años de experiencia corriendo por mis venas como una corriente eléctrica. Con esta certeza fluyendo por mis venas, supe que había llegado el momento de activar las conexiones que había cultivado durante décadas. Mi primer llamado fue a Elena, mi antigua socia en el taller de costura de la calle Patricias Mendocinas. Después de 43 años trabajando juntas, sabía que podía confiar en su discreción absoluta. «Elena, necesito que vengas a casa. Es urgente y confidencial», le dije simplemente por teléfono. A las 2 horas estaba tocando mi puerta, acompañada de Teresa y Marta, mis otras compañeras del círculo de costureras especializadas. Las recibí en la cocina, el mismo lugar donde mi madre me enseñó que los secretos más importantes de la vida se comparten entre mujeres que se comprenden. Mientras servía mate en las tazas de porcelana que heredé de la abuela, les conté todo: la amenaza de la mujer que iba a casarse con Martín, mis descubrimientos sobre su matrimonio vigente y las evidencias que había recopilado. Sus rostros se endurecieron con cada detalle. «Carmen, ¿vos sabés que Teresa trabajó 12 años en el registro civil antes de dedicarse a la costura?», me recordó Elena. «Y Marta tiene un hermano que es escribano público». Teresa asintió con determinación. «Puedo conseguir copias certificadas de todos los documentos matrimoniales que necesites. Tengo contactos que me deben favores», Marta agregó. «Mi hermano Raúl puede orientarnos sobre los aspectos legales. Él manejó varios casos de bigamia y fraude matrimonial». Elena tomó mi mano sobre la mesa gastada donde habíamos planificado tantos proyectos. Además, recordá que nosotras conocemos a media ciudad por nuestro trabajo. Las familias más importantes han pasado por nuestras manos para vestidos de fiesta, ajustes de trajes. Tenemos una red de información que ni te imaginás. Mientras las escuchaba enumerar sus recursos, sentí cómo mi estrategia se fortalecía con pilares sólidos que yo misma había construido sin darme cuenta. No estaba sola en esta batalla. La noche antes de la boda, me encontré sentada en mi cocina, rodeada de todo lo que había recopilado durante estos meses de investigación. Sobre la mesa de madera donde Carlos y yo habíamos compartido miles de desayunos, ahora descansaban las pruebas de la traición más cruel que había enfrentado en mis 68 años. La grabadora pequeña contenía cada palabra venenosa que la mujer que iba a casarse con mi hijo, Martín, me había susurrado en la boutique de novias. Su voz diciéndome que después de casarse, Martín olvidaría que yo existía. Resonaba en mi mente como una advertencia que ya no me causaba dolor, sino una determinación férrea. Junto a la grabadora, los documentos del registro civil mostraban la verdad que ella creía oculta: su matrimonio vigente con otro hombre en Córdoba, las deudas que arrastraba por toda la provincia, los préstamos que había solicitado usando el nombre de Martín como aval sin que él lo supiera. Cada papel era una pieza del rompecabezas de su estafa. Los comprobantes de transferencias bancarias que había conseguido a través de una amiga que trabajaba en el banco revelaban la red completa.
depósitos regulares de su supuesto exmarido, retiros extraños de las cuentas que compartía con Martín, movimientos que confirmaban que todo había sido planificado desde el principio. Recordé las palabras de mis amigas esa tarde. «Tenés todo lo que necesitas, Carmen». Y tenían razón. Durante 41 años de matrimonio con Carlos, había aprendido a ser observadora, paciente, a documentar todo. Mi experiencia como costurera me había enseñado que los detalles importan, que cada puntada debe estar en su lugar exacto. Miré el teléfono y vi los números que había anotado. El notario público, el párroco de la iglesia, el abogado que me había recomendado una vecina. Cada contacto era una pieza de mi estrategia. Cada llamada que haría mañana sería un paso hacia la justicia que mi hijo merecía. La quietud de la noche me permitía pensar con claridad. Durante meses había guardado silencio. Había dejado que esa mujer creyera que podía manipularme, que podía amenazarme impunemente. Pero Carlos no me había criado 3 hijos y construido un patrimonio para que una estafadora destruyera todo en nombre del amor. Me serví una taza de té y observé nuevamente cada documento. No se trataba de venganza, se trataba de proteger a mi familia, de defender lo que habíamos construido con tanto sacrificio. Esa mujer había subestimado a la mujer silenciosa que cosía en su casa, que preparaba los almuerzos familiares, que aparentemente no sabía nada del mundo. Mañana, cuando el párroco preguntara si alguien conocía algún impedimento para este matrimonio, yo me pondría de pie. Con voz clara y evidencia irrefutable en mis manos, le mostraría a toda la congregación quién era realmente la mujer que estaba a punto de convertirse en mi nuera. Respiré profundamente, sintiendo cómo la certeza llenaba cada fibra de mi ser. El día de mañana no solo salvaría a Martín de una estafa, sino que demostraría que Carmen había aprendido a usar su poder cuando la familia estaba en peligro. La mañana amaneció fría, pero por primera vez en meses mi corazón latía con una serenidad que no había experimentado desde que Carlos murió. Me levanté a las 5:30, como había hecho durante 41 años de matrimonio, y preparé mi café en la misma taza de porcelana blanca que él me regaló en nuestro segundo aniversario. Sobre la mesa de la cocina estaban los documentos perfectamente organizados en 3 carpetas manila. La primera contenía la copia certificada del acta de matrimonio que obtuve del Registro Civil de Córdoba. María Eugenia Vázquez y Roberto Daniel Morales, casados el 15 de abril de 2019. La segunda carpeta guardaba los comprobantes bancarios de las transferencias que ella había recibido de Roberto entre enero y marzo de este año, por un total de 237,000 pesos. La tercera contenía las fotografías que la investigadora privada me entregó ayer. Ella y Roberto saliendo juntos de un hotel de Córdoba el mes pasado. La pequeña grabadora digital descansaba junto a mi taza. Presioné el botón de reproducir una vez más. Después de casarme, tu hijo olvidará que existes. Voy a asegurarme de que ni siquiera recuerde tu cumpleaños. Su voz sonaba cristalina, cada palabra una confesión perfecta de sus intenciones. Marqué el número del notario Fernández, quien había sido amigo de Carlos durante 20 años. Carmen, todo está preparado para las 11, me confirmó con voz seria. Los documentos son irrefutables. El padre Miguel ya está informado del procedimiento. Abrí mi armario y saqué el vestido azul marino que había usado en la boda de Julieta hace 3 años. Me miré en el espejo y vi lo que ella había subestimado. Una mujer de 68 años que había construido un patrimonio de apartamentos de alquiler, que había educado 2 hijos profesionales, que había sostenido un matrimonio sólido durante 4 décadas y que no se iba a dejar destruir por una estafadora de 30 años. El teléfono sonó. Era Martín, nervioso como cualquier novio en su día especial. «Mamá, gracias por todo lo que has hecho para que esta boda sea perfecta». Su voz me partió el corazón, pero también fortaleció mi resolución. En 3 horas, mi hijo sabría quién era realmente la mujer que había estado a punto de arruinar su vida. Guardé todo en mi cartera de cuero negro, la misma que llevaba a las reuniones importantes cuando acompañaba a Carlos a los bancos. Revisé una última vez la lista que había escrito: documentos, grabadora, testimonio preparado, número del abogado Herrera por si se necesitaba intervención legal inmediata. Caminé hasta la ventana
y miré hacia la iglesia San Antonio, donde en pocas horas se congregarían 150 invitados esperando una ceremonia feliz. No tenía ni un gramo de culpa por lo que estaba a punto de hacer. Durante meses había intentado construir una relación con esa mujer. Había abierto mi casa, mi corazón y mis recursos familiares, solo para descubrir que todo era parte de una estafa calculada. Dale like si crees que es hora de que pague por su traición. A las 3 de la tarde en punto. Me dirigí hacia la iglesia de San Antonio con paso firme. Llevaba conmigo una carpeta de cuero marrón que había pertenecido a Carlos, repleta de documentos que cambiarían para siempre el curso de esta farsa. Durante los últimos días había ensayado mentalmente cada palabra, cada gesto. Mi voz no temblaría. Al entrar, observé cómo 150 invitados ocupaban las bancas, expectantes. El aroma a incienso y flores blancas llenaba el ambiente, pero yo solo podía sentir la adrenalina corriendo por mis venas. Me ubiqué en la tercera fila, del lado izquierdo, con vista perfecta al altar donde mi hijo Martín esperaba nervioso, ajustándose el nudo de la corbata. Ella llegó puntual, radiante en su vestido de seda blanca que yo había ayudado a ajustar apenas una semana atrás. Caminó por el pasillo central con esa sonrisa que ahora reconocía como calculada, fingida. Sus ojos buscaron los míos por un instante y le sostuve la mirada sin pestañear. Pude ver un destello de inquietud cruzar por su rostro. El padre González comenzó la ceremonia con su voz pausada y solemne. Todo transcurría según el protocolo hasta que llegó el momento que había estado esperando. Si alguien conoce algún impedimento por el cual estos dos no puedan unirse en matrimonio, pronunció las palabras rituales, que hable ahora o calle para siempre. El silencio se hizo denso, expectante. Era mi momento. Me puse de pie lentamente, sin prisa, sintiendo cómo cada mirada se dirigía hacia mí. La carpeta en mis manos contenía 3 años de investigación discreta. «Padre, yo tengo algo que decir», anuncié con voz clara y firme. La iglesia completa se sumió en un silencio sepulcral mientras todos observaban, procesando la gravedad del momento que acababa de iniciarse. El padre Mendoza asintió con gravedad. Su experiencia de 30 años en matrimonios le había enseñado a reconocer cuando algo requería atención inmediata. «Proceda, señora Carmen», murmuró con respeto. Abrí la pasta con movimientos seguros, sintiendo cómo cada papel representaba meses de trabajo silencioso. «Esta mujer ya está casada legalmente con Roberto Vázquez desde hace 2 años», declaré, extendiendo el certificado oficial hacia el altar. «Y tiene un plan para vaciar las cuentas de mi hijo junto con su cómplice». El rostro de la novia se transformó completamente. La máscara de dulzura se desplomó, revelando una expresión de pánico animal. «Eso es mentira», gritó con una voz que ya no reconocía a nadie. «Esa vieja loca está inventando todo». Sus manos temblaron mientras intentaba arrancar los papeles de mis manos, pero yo los mantuve firmes, alejándolos de su alcance desesperado. Martín tomó el certificado con manos temblorosas, leyendo línea por línea. Su cara perdió todo color mientras procesaba la realidad. «¿Febrero de 2022?» susurró, mirándola con ojos que ya no la reconocían. «¿Estás casada desde febrero de 2022?» Su voz se quebró en la última palabra, cargada de una traición que recién comenzaba a comprender. «Explícale también sobre las transferencias». Continué, desplegando los estados bancarios que había conseguido con tanto esfuerzo. 470,000 pesos que recibiste de Roberto la semana pasada, justo después de pedirle a Martín que pusiera la casa a tu nombre. El silencio en la iglesia se volvió tan denso que se podían escuchar las respiraciones, agitadas desde los últimos bancos. La mujer que había sido mi futura nuera cayó de rodillas sobre el mármol frío, sollozando de una manera que no inspiraba compasión, sino repulsión. «No era así», gimoteó sin convicción. «Ustedes no entienden la situación». Pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas, como las de alguien que sabe que ya no hay salida posible. Los murmullos comenzaron como un susurro colectivo que creció hasta convertirse en un murmullo indignado. Las familias presentes intercambiaban miradas de horror y reconocimiento. La comunidad que había venido a celebrar ahora era testigo de una revelación que cambiaría para siempre la manera en que verían a esta mujer. Y también la manera en que me verían a mí. Me incorporé lentamente, sintiendo por primera vez en años el peso real de mi autoridad.
Las carpetas con todas las pruebas descansaban en mis manos como certificados de mi propia dignidad recuperada. El silencio se había vuelto expectante, cargado de una electricidad que yo misma había generado. «Quiero que todos escuchen algo», dije, y mi voz atravesó el aire con una claridad que no reconocía en mí misma. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de la prueba del vestido. La voz de mi nuera llenó cada rincón de la iglesia. «Después de casarme, tu hijo olvidará que existes». Vi cómo los rostros cambiaban, cómo las madres presentes se llevaban las manos al pecho con reconocimiento inmediato. Algunas asintieron con amargura propia. El padre de ella intentó levantarse, pero su esposa lo detuvo con una mirada de horror genuino. «Esto no es solo sobre mí», continué, sosteniendo el certificado de matrimonio que probaba su bigamia. «Es sobre cada mujer que ha construido una familia con sus propias manos y se ha visto amenazada por alguien que llega a destruir lo que tanto costó edificar». Martín me miraba con los ojos muy abiertos, como si me viera por primera vez. Mi nuera había perdido toda compostura. Su maquillaje perfecto comenzaba a correrse y sus manos temblaban visiblemente. «Durante 41 años construí un hogar junto a Carlos», dije, levantando los comprobantes de las transferencias que ella había hecho a su cómplice. «Nadie, absolutamente nadie, va a convertir mi casa en tierra de nadie ni va a aislar a una madre de sus hijos». Los murmullos ahora eran un rugido sordo de indignación compartida. Varias mujeres mayores se habían puesto de pie, como si mi verdad hubiera liberado también las suyas. La comunidad se dividía ante mis ojos, quienes comprendían exactamente lo que había vivido y quienes aún intentaban procesar la magnitud de la traición que acababan de presenciar. El silencio que siguió a la grabación fue ensordecedor. Observé cómo la mujer que iba a casarse con mi hijo Martín palideció hasta quedar del color de su vestido blanco. Sus labios se movían sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Martín la miraba con una expresión que jamás había visto en su rostro, una mezcla de horror y repugnancia que me hizo sentir, por primera vez en meses, que mi hijo había regresado a mí. «Carmen, esto no puede estar pasando», murmuró una de sus amigas desde la tercera fila, pero su voz sonaba más a condena que a apoyo. Vi cómo los invitados de su lado comenzaron a intercambiar miradas incómodas. Nadie quería estar asociado con alguien que había sido expuesta de manera tan contundente. El notario revisaba los documentos con expresión grave. «Señora, estos certificados de matrimonio son auténticos. Este enlace no puede procederse según la ley». Sus palabras cayeron como martillazos sobre el ataúd de sus planes. Martín se quitó el anillo que había preparado para ella y lo dejó caer. El sonido del oro golpeando contra las baldosas resonó en toda la iglesia. «¿Es verdad todo esto?», le preguntó con una voz quebrada que me partió el corazón. Ella intentó acercarse, pero él retrocedió instintivamente. «Yo puedo explicar», comenzó, pero su voz sonaba hueca, desesperada. Las lágrimas que rodaban por sus mejillas ya no inspiraban compasión sino repulsión. Era el llanto de quien había sido descubierta, no el de una víctima. Los padres de ella se levantaron abruptamente y salieron por la puerta lateral sin decir palabra. Su hermana la siguió, negando con la cabeza. Una por una, las personas que habían venido a celebrar su amor comenzaron a marcharse. El cómplice que había identificado en mis investigaciones ni siquiera se atrevió a mirarla cuando pasó por su lado rumbo a la salida. Me quedé allí, de pie, viendo cómo la mujer que había amenazado con borrarme de la vida de mi hijo se desplomaba completamente, sin testigos, sin apoyo, sin el dinero que había planeado obtener. Respiré profundamente, sintiendo cómo el equilibrio regresaba a mi mundo. Los días siguientes fueron un proceso de reconstrucción que jamás imaginé viviría a mis 68 años. Martín llegaba cada mañana a las 8 en punto, como cuando era niño, y necesitaba que le preparara el desayuno antes del colegio. Se sentaba en la misma silla de la cocina, con esa mirada de confusión y dolor que me partía el alma, pero también con algo nuevo, respeto hacia su madre. «Mamá, necesito que me enseñes», me dijo el jueves por la mañana. Mientras yo preparaba el café, «Necesito aprender a manejar los apartamentos como lo hacía papá. Necesito entender cómo construiste todo esto sin que yo me diera cuenta». Su voz tenía una humildad que no escuchaba desde que era adolescente.
Julieta también regresó. Mi hija, que había estado distante los últimos meses pensando que yo era demasiado controladora con Martín, ahora entendía la diferencia entre proteger por amor y manipular por interés. «Perdóname, ma», me susurró mientras me ayudaba a organizar los papeles legales. Creí que estaba siendo posesiva, no me di cuenta de que estaba siendo sabia. La mujer que había intentado destruir nuestra familia desapareció del pueblo 3 días después de la boda fallida. Su cómplice, el supuesto exmarido, fue arrestado por estafa cuando intentó retirar dinero de otra cuenta bancaria usando documentos falsos. La justicia siguió su curso, pero yo ya no necesitaba estar presente. Mi batalla ya estaba ganada. El notario me visitó, personalmente para entregarme los documentos que confirmaban la anulación completa del intento de matrimonio y el bloqueo definitivo de cualquier reclamo patrimonial. «Señora Carmen», me dijo con admiración genuina, «en 30 años de profesión nunca vi una defensa familiar tan bien documentada y ejecutada». Cada tarde, cuando revisaba las cuentas de los apartamentos en la mesa donde Carlos solía hacerlo, sentía su presencia aprobarme. Había cumplido mi promesa de proteger a nuestros hijos y preservar lo que juntos construimos durante 41 años de matrimonio. Martín aprendía rápido. Su dolor por la traición se transformaba en determinación para nunca más ser vulnerable por ingenuidad. «Mamá», me dijo una tarde, «quiero que sepas que ahora entiendo por qué papá siempre decía que eras la mujer más inteligente que conocía. Solo que lo disimulabas tan bien que todos pensábamos que era solo amor. Si esta historia te recordó tu propia fuerza interior, esa capacidad que todas las madres tenemos de proteger a nuestra familia cuando verdaderamente importa, sabes que el amor real a veces requiere decisiones difíciles». 3 semanas después de la boda que nunca fue, mi vida había tomado un giro que jamás imaginé. Las mismas señoras que antes murmuraban sobre la suegra controladora cuando pasaba por el mercado, ahora me saludaban con respeto genuino. Doña Mercedes de la verdulería me apartó un día para decirme: «Carmen, usted hizo lo que todas hubiéramos querido hacer. ¡Qué valentía la suya!». El cambio era tangible. En la peluquería, las conversaciones se detenían cuando llegaba, pero ya no por chisme, sino por admiración. «Mire, ahí viene la señora que desenmascaró a esa estafadora», escuché que susurraban. Me ofrecían el mejor sillón, me preguntaban cómo había descubierto todo, cómo había tenido el coraje de exponerlo públicamente. La farmacéutica, del barrio, una mujer joven que siempre me había tratado con cortesía profesional, pero fría, ahora me contaba sus propios conflictos familiares. «Señora Carmen, necesito un consejo. Mi cuñada dice que mi suegra ya no puede vivir sola, pero yo sospecho que solo quiere vender la casa». Las mujeres me buscaban, me veían como alguien que entendía las traiciones familiares y, más importante, como alguien que sabía enfrentarlas. En la iglesia, el padre Miguel me había pedido una conversación privada. «Carmen, lo que hizo fue doloroso pero necesario. Protegió a su hijo y defendió la santidad del matrimonio. Algunas feligresas me han preguntado si usted podría hablar con otras mujeres que están pasando por situaciones similares». Me estaba proponiendo convertirme en una consejera informal de conflictos familiares. Incluso mi vecina Rosa, que siempre había sido distante, tocó mi puerta con un café y una confesión. «Carmen, mi hijo está comprometido con una mujer que no me convence. Después de ver cómo usted manejó su situación, me pregunto si debería investigar más antes de que sea tarde». Este nuevo respeto no era solo reconocimiento. Era validación de años de experiencia maternal. Las mujeres de mi barrio habían visto que una madre puede ser protectora sin ser destructiva, firme sin ser cruel. Mi historia se había convertido en un ejemplo de que el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles, de que proteger a la familia significa enfrentar las amenazas sin importar de dónde vengan. Sentía que este nuevo respeto podía ser la clave para reconstruir mi familia con bases más sólidas y honestas. Al día siguiente, convoqué a Martín y Julieta para una conversación que había estado posponiendo. No en mi sala formal donde solíamos discutir problemas familiares, sino en mi cocina, el lugar donde realmente ocurrían las verdades importantes de nuestra casa. «Siéntense, por favor»,
les dije, sirviendo café en las tazas que habían acompañado nuestra familia durante 25 años. Necesitamos hablar sobre lo que viene después de todo esto. Martín todavía se veía frágil. Las ojeras bajo, sus ojos contaban la historia de noches sin dormir, procesando la magnitud del engaño que había vivido. Julieta, por su parte, me miraba con una mezcla de respeto y curiosidad que no había visto antes. «Mamá», comenzó Martín, «quiero pedirte perdón. Debí haberte escuchado desde el principio. Debí haber confiado en tu instinto cuando algo no te parecía correcto con respecto a ella». Levanté mi mano para detenerlo. «No se trata de pedir perdón, hijo. Se trata de construir algo nuevo con lo que hemos aprendido. Durante años, esta familia funcionó bajo reglas que no estaban escritas, pero que todos conocíamos. Yo me callaba, ustedes decidían, y nadie cuestionaba nada mientras pareciera funcionar». Julieta asintió lentamente. «Pero esas reglas casi nos cuestan todo, ¿verdad?» «Exactamente», confirmé, sintiendo una satisfacción profunda al ver que mis hijos finalmente comprendían. Necesitamos establecer nuevos acuerdos. Primero, mi experiencia y mi intuición tienen valor. No soy solo su madre, soy una mujer que ha vivido 68 años y he aprendido a leer a las personas. Martín tomó un sorbo de café reflexionando. Tienes razón. Si te hubiéramos escuchado cuando nos dijiste que algo no cuadraba con ella. Segundo, continué. Las decisiones importantes se discuten entre todos. Esta casa, estos negocios, esta familia son una responsabilidad compartida. Yo no voy a tomar decisiones unilaterales sobre sus vidas, pero ustedes tampoco van a tomarlas sobre la mía. Julieta sonrió por primera vez en días. Me gusta eso, mamá. Siempre has sido más inteligente de lo que cualquiera de nosotros reconocía. Establecí los límites que deberían haber existido siempre. Consultas obligatorias para decisiones financieras importantes, reuniones familiares mensuales para evaluar cómo marchaban las cosas y transparencia total sobre cualquier persona nueva que entrara en nuestras vidas. Estos límites definidos nos estaban preparando para afrontar cualquier desafío futuro como la familia unida que siempre deberíamos haber sido. Han pasado 6 meses desde aquella tarde en la iglesia y observo con claridad cómo cada persona de mi familia ha trazado su propio camino después de la tormenta. Los destinos no fueron impuestos por mí, sino que emergieron naturalmente de las decisiones que cada uno tomó cuando la verdad salió a la luz. Martín me sorprende cada día. Mi hijo, que durante tanto tiempo parecía perdido en su necesidad, desesperada de amor, decidió retomar los estudios de psicología que había abandonado hace 15 años. «Mamá, necesito entender cómo fui tan ciego», me dijo una tarde mientras tomábamos mate en la cocina. «Quiero aprender sobre la naturaleza humana, sobre las señales que ignoré». Lo veo estudiar hasta tarde, con una dedicación que no había mostrado ni siquiera en su juventud. Ha encontrado en los libros y en la terapia un camino hacia la sabiduría que la experiencia dolorosa le regaló. Julieta se ha transformado en la hija que siempre supe que era, pero que las circunstancias habían mantenido distante. Viene a visitarme cada miércoles sin falta y me ayuda a revisar las cuentas de los apartamentos que Carlos me dejó. «Perdóname por no haber estado más presente», me susurró hace un mes, mientras organizábamos los papeles en el escritorio de su padre. «Pensé que eras tan fuerte que no me necesitabas. Ahora entrega amor en cada detalle. Me trae facturas, dulces de la panadería que le gustaba a su padre. Me llama cada noche antes de dormir y ha comenzado a preguntarme sobre historias de nuestra familia que nunca antes le habían interesado. De la mujer que iba a casarse con Martín he sabido poco, pero las noticias que llegan me confirman que la soledad se ha vuelto su compañera constante. Las pocas amigas que tenía se alejaron cuando se enteraron de la verdad sobre su matrimonio oculto y sus intenciones. Mi vecina me contó que la vio en el supermercado, con una mirada perdida y el cabello sin cuidar. Parece que finalmente está enfrentando quién es realmente, reflexioné mientras regaba las plantas del balcón. Cada uno de nosotros emergió de aquella experiencia llevando exactamente lo que sus acciones sembraron,
y en esa justicia natural encuentro la paz que tanto había buscado. Esta transformación no comenzó con el escándalo en la iglesia, sino décadas atrás, cuando aprendí que el silencio también puede ser una estrategia. Durante años observé, escuché y guardé cada detalle que mis hijos creían que yo ignoraba. Esa capacidad de hacerme invisible me otorgó el poder de ver sus verdaderas intenciones. El atardecer desde mi patio me recuerda que cada ciclo tiene su momento de cierre y su amanecer. Mi casa, esta misma casa que Martín y su cómplice planeaban arrebatarme, ahora se siente más mía que nunca. No porque nadie más pueda habitarla, sino porque finalmente recuperé mi lugar como matriarca respetada, no como estorbo tolerado. La lección más valiosa no fue descubrir el poder de las evidencias o la importancia de los documentos. Fue comprender que mi experiencia de 4 décadas construyendo una familia me había convertido en una estratega natural. Cada cena preparada, cada conflicto mediado, cada decisión familiar tomada había sido entrenamiento para este momento definitivo. Julieta me visitó ayer y me dijo algo que me llegó al alma. «Mamá, nunca imaginé que fueras tan fuerte». «Levina», respondí que la fortaleza siempre estuvo ahí, simplemente había elegido mostrarla con cariño en lugar de con autoridad. Pero cuando alguien confunde bondad con debilidad, es momento de revelar de qué estamos hechas las madres de verdad. Mi historia no es única, y esa es precisamente su fuerza. Conozco docenas de mujeres que han sido subestimadas, ignoradas o manipuladas por quienes deberían protegerlas. Cada vez que comparto mi experiencia, veo ese destello de reconocimiento en sus ojos. El mensaje que siempre les transmito es simple. Nunca es tarde para defenderte, y nunca estás tan indefensa como otros quieren hacerte creer. La comprensión más profunda llegó cuando entendí que establecer límites no es crueldad, es amor auténtico. Establecer límites no es crueldad, sino el acto de amor más honesto que podemos ofrecer. Durante 41 años de matrimonio con Carlos, aprendí que proteger a la familia a veces significa protegerla de sus propias malas decisiones. Hoy, cuando recibo la llamada matutina de Julieta preguntándome cómo estoy, siento la diferencia en su voz. Ya no es la llamada obligatoria de la hija que cumple con su deber, sino la conversación genuina de una mujer que respeta a su madre. Mi rutina actual es simple, pero profundamente satisfactoria. Cada mañana, mientras preparo mi café en la cocina que tanto quiso arrebatarme esa mujer, reviso los movimientos de mis cuentas bancarias. Los apartamentos de alquiler que Carlos y yo construimos con tanto esfuerzo siguen generando los 2.800.000 pesos mensuales que me permiten vivir con dignidad. El dinero que Martín y su cómplice planeaban usar para sus planes fraudulentos ahora financia mi tranquilidad y mi independencia. A las mujeres que me escuchan y que se sienten identificadas con mi historia, quiero decirles algo fundamental. Nunca subestimen el poder de la paciencia estratégica. Durante décadas, mientras mis hijos creían que yo era simplemente mamá, yo estaba construyendo mi propia fortaleza. Cada documento guardado, cada conversación escuchada, cada detalle observado, se convirtió en la evidencia que me salvó de ser despojada de mi patrimonio y mi dignidad. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero cuando llega es demoledora para quienes apostaron por nuestra debilidad. Martín aprendió que una madre no es un obstáculo que se puede apartar con engaños, sino la persona que mejor conoce las verdaderas intenciones de sus hijos. Su silencio actual no es resentimiento, es el reconocimiento de alguien que fue superado por una estratega superior. Mi legado no son solo los apartamentos o el dinero en el banco. Mi verdadero legado es la demostración de que una mujer de 68 años, viuda, puede enfrentar el fraude, la manipulación y la traición familiar y salir victoriosa. Cada vez que una mujer de mi edad se niega a ser tratada como un estorbo, cada vez que establece límites con firmeza y amor, está continuando este legado de empoderamiento. Hoy, sentada en mi sala, rodeada de las fotos de una vida construida con esfuerzo, puedo decir con certeza que el silencio ya no es mi única arma. Mi voz, fortalecida por la experiencia y respaldada por la verdad,
es ahora mi herramienta más poderosa para inspirar a otras mujeres a reclamar el respeto que merecen en sus propias familias.